tenemos unas elecciones que no te extraña que sean los adelanten este mismo año si al gobierno le conviene. Entonces el gobierno decide. Al gobierno no le conviene ningún tipo de elecciones. Ningún tipo de elecciones. Cuando digo, y vuelvo al tema. No al gobierno. Que tú me dices que a la administración de Maduro. Chávez, en esta época, en una situación similar, yo hubiera hecho 5 elecciones y la hubiera ganado con trampa o no. Pero las ganaba. Maduro no puede ganar ni con trampa. O sea, eso se acabó. Eso no existe. Por eso es que no quiere ir a elecciones. Por eso es que las evita. Sí, el ensayo del 2015 lo tienen vivo. Lo tienen vivo y el ensayo del 2018 no vaya a creer que le salió muy bien. Tuvieron que meter 1 millón de votos chimbos. Con toda la trampa que hicieron y se le vieron apretadas. Ajá, entonces y estaban solos. Entonces, ahora, ¿cómo vas a ir a hacer una cosa que no es? Ok. No tenemos una oposición organizada porque cada quien anda tirando y ahora son unos que se llaman de la oposición que no son oposición, otros que son de la oposición pero no tienen poder, otros que son de la oposición y son candidatos a cualquier cosa. O sea, tú ves que hay una famosa unidad, yo no sé cuántos nombres ha tenido en la mesa esa. Yo creo que hay una unidad básica que es importante, que salía Maduro. Es una unidad Esa es la básica. única, pero hay gente en la oposición que está de acuerdo en que salga Maduro. Sí, todos están de acuerdo en eso. ¿Tú crees en esa tesis que anda por ahí que dice que van a escoger un candidato de la oposición para ponerlo ahí, para que las cosas sigan igual y poder salir y dar la sensación de que salió Maduro? Ok, ¿qué tiene de malo eso? No, está claro. Bueno, que cambias a Maduro por otro, más nada. No, cambiar a Maduro por otro no existe. No existe. Porque si tú cambias a Maduro por otro, inmediatamente salió Maduro y se acabó. Sí, pero está bien, pero sigue el mismo régimen. No sigue el mismo régimen porque tú inmediatamente tienes derecho a cambiar un montón de cosas. Porque además no solamente una elección, son las elecciones que pero vienen es que completas. se habla de que cambias la cabeza, pero el cuerpo lo dejas igual. Se habla. Y ese es parte del proceso. Se nombra a Benjamín Rauseo, pues, para decirte algo, que anda en esa jugada. Y ese es parte del proceso de manipulación, sea Benjamín Rauseo, sea César Pérez Viva, sea Manuel Rosales, sea Capriles, sea el que sea. Hasta Antonio Domingo Ecarri, que anda también Antonio lanzado. Domingo Ecarri, o sea María Corina, el que sea. Sí. Todos quieren salir de Maduro. Todos, igual que el resto de la población. Pero que me pongan a mí. Ok, perfecto. Yo sacrifico ninguna. Sacrificio ninguno. O sea, yo quiero que salga Maduro, pero me pongan a mí. Y si no me van a poner a mí, que no pongan a ningún otro. Exacto. El tema de los cangrejos. Ok, pero hay un mínimo. Ese mínimo existe. Lo vamos a usar, lo vamos a saber usar, le vamos a saber sacar el jugo que hay que sacarle. Eso es importante. ¿Tú estás de acuerdo con las conversaciones en México? Sí. ¿Por qué? Porque hay que conversar con el bicho que tiene el garrote en la mano. Y necesariamente tiene que ser en México y tiene que ser con ese mismo grupo. Yo tengo que conversar con el tipo que tiene el garrote en la mano porque me está cayendo a palo todos los días y tengo que ver cómo se lo quito. ¿Estamos bien representados en esa mesa? O sea, Gerardo Blay y todo ese grupo que está yendo, Stanley, el otro que están yendo, ¿estamos bien representados con eso o no hace falta buscar gente un poquito más seria? Yo no soy quien para catalogar lo que hacen o no hacen. Lo que tienen que hacer son ellos que tienen que saber qué van a hacer o no. Porque es que da la impresión por sus frutos los conoceréis. El general Rodríguez Torres sale agradeciéndole a ellos. Wow. Y Roland Carreño ya tiene un año. Pero, si vuelvo ahí, si yo tuviera esa realidad que están diciendo Rodríguez Torres, yo hubiera sacado a Roland hace años. Claro. Yo hubiera sacado a Tarazona hace años. Yo hubiera sacado a un montón de gente hace mucho tiempo. Muchachos presos que hay que no le duelen a nadie. ¿Y quién te dijo que Rodríguez Torres no le entregó un papelito? Mira, tú le agradeces a esto. Y él ahí lo dice. Bueno, yo también lo hubiese hecho para irme. Exacto, ya está. Sí, está bien, pero ¿por qué permiten eso? ¿Por qué no hay ¿Quién nadie? lo permite? Pero si Guanipa salió diciendo que gracias a Dios que soltaron a ese preso político. Y si yo estoy en pleno proceso de negociación para sacar preso político, voy a decir, no, yo no trabajé en eso. Pero si yo no estoy soltando. Él no era un preso político. Si yo estoy en el proceso de negociación, como está el hermano de Guanipa, Tomás, ¿cómo yo voy a desautorizar la liberación de alguien, sea preso político o no, en un proceso de negociación? Inmediatamente me tiro el cuchillo a mi garganta. O sea, ahí es un proceso de manipulación de un gobierno de una administración con una capacidad de manipulación muy alta, muy bien lograda y con mucha experiencia. Sí, y con un coach atrás que es, no sé, Cuba, Rusia, todos los malos del mundo están ahí. Porque yo siempre digo que si yo me lanzo a prefecto de Bejuma, yo me busco el G2 para que me haga la campaña, pues debo ganar seguro.
Porque qué tipo No, tan ahorita, inteligentemente estratega. ahorita ya no, si te vas a lanzar de alcalde de Juma, ganas tú solo, no te preocupes. Ahorita no hay nadie el chavismo no tiene a nadie. O sea, y tiene esos parapetos del amiguito tuyo, el Drácula, ese, ¿cómo que se llama? El gobernador Lacaba, Rafael Lacaba. Entonces tú tienes, vas a escoger entre Lacaba, Benjamín Rauseo y todos los personajes que hay. Y quiero tratar respetuosamente tanto a Benjamín, a quien quiero mucho, como a Lacaba, a quien no conozco. Pero tú, ¿a quién? ¿Por qué te pones a escoger entre ellos? Es que no hay sinceridad entre los candidatos que se están poniendo en la mesa. No hay uno que tú digas, wow, este es verdad, este es de verdad. Porque ni siquiera María Corina, que ha tenido un trabajo arduo, pero me parece que persigue sueños. No sé por qué. Tengo esa sensación. Eso no me lo ha dicho nadie ni nada de eso, sino como que persigue imposible. Cuando dijo me voy a lanzar, que la metieron en el mismo grupo, se dio cuenta y dijo, no, pero si vota la gente del exterior, cosa que no va a pasar. No sabemos si va a pasar. Tampoco soy yo que diga que no nos va a pasar. Si va a cambiar el padrón electoral, por las buenas no lo van a cambiar. Ese padrón electoral lo cambian el día que se vayan. Pero no, o sea, ¿por qué voy a ser yo el que digo eso? No, bueno, te estoy diciendo yo estoy buscando lo contrario. ¿Por qué voy a decir yo voy a echar cuchillo a mi garganta? Pero entonces María Corina recoge tiendas cuando dice, no, pero si hacen esto y esto. No, tú tienes que haberte dado cuenta de eso antes de decir yo voy por una primaria. O, no, el candidato ideal es Antonio Ledesma, que me parece que es el mejor candidato entre todos, políticamente hablando. Pero no lo pueden dejar entrar, no lo quieren dejar venir, es un exiliado de oposición y de gobierno. ¿Por qué? Porque si viene me roba el show y no lo puedo dejar, la teoría del cangrejo. Entonces no estamos siendo sinceros, estamos siendo cultivador de la hora loca. Tú estás pidiendo una primaria. En la primaria hay todos los candidatos, en la primaria inclusive hay un plan también, porque existe un plan, de que tú votes por el orden de la lista, no por uno de la lista. Al tú votar por el orden de la lista... Y escoger 5, por ejemplo. No, la lista, numeras la lista. Ajá. Tú tienes 36 en la lista, tú agarras la lista, si quieres todas, si quieres agarrar los primeros 6, los primeros 10... Si quieres la ordenas toda la lista. Entonces tú pones a la gente en el orden que tú quieres que esté. Y eso te permite que el que quede primero y segundo tengan un apoyo distinto y tengan un apoyo real y tú reconocer dentro de la población a quien le tienen mejor situación. Y a lo mejor no es el que tú piensas. Bueno, sería, si tuviésemos un país normal, yo estuviera de acuerdo contigo. Pero si tú escuchas a Diosdado Cabello diciendo que se olviden, en una propuesta de María Corina, por cierto, de decir que hayan elecciones fuera del CNE, sino dentro del ámbito de la oposición, dijo, aquí no hay elecciones que hagan fuera de la... Y después remató diciendo, y además, ¿ustedes creen que nosotros vamos a organizar elecciones para perder? Entonces... ¿Y por qué yo le tengo que hacer caso a Diosdado Cabello si es el tipo que yo quiero sacar? Pero si es el que maneja el CNE. No, o sea, tienes que sacarlo primero. Él no lo maneja el CNE. No, ¿y por qué se atreve a decir eso entonces? Porque tiene que decirlo, porque él está en el poder y quiere mantenerse en el poder y no tiene más remedio que hacerlo, porque si va a elecciones se lo quitan. Y no es lo que han hecho en todos estos años. Pero yendo a elecciones, si ellos van a elecciones se la quitan. Él tiene que burlar las elecciones, tiene que hacer vulnerabilizar el derecho al voto, como lo han vulnerabilizado, y hacerlo cada vez peor. Entonces es muy difícil entender la situación que viven los venezolanos si no la vives. Si tú vas todos los días a comprar el pan y no te cuesta lo que tú quieres. Y a tu modo de ver en una línea, ¿cómo ves tú el próximo año en Venezuela políticamente? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees tú que va a pasar? Yo veo este año muy interesante y el próximo año también. Yo creo que ahí la administración de Maduro debe cesar y creo que debe haber un cambio en Venezuela. Creo que ese cambio puede ser permanente si sabemos mantener lo que quede. Y creo que eso que quede puede resultar en un país mucho mejor. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos un gobierno de Hugo Chávez 10, 11, 12 años, no me acuerdo, 12 años. Hasta el 2014. 13 años. 2013. 2013. Y ese gobierno fue muy malo. Muy malo. Y creíamos que no iba a haber nada peor. Pusieron uno que era mucho peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la misma rebelión esa, la misma cosa esa que ellos llaman revolución. No, tiene que ser otra cosa. No puede ser de esta manera. Y si te dan el derecho a escoger, tú no vas a escoger eso. Pues la gente no es gafa. O sea, eso es creer que el ser humano abajo es muy gafo. Es que si perdió Piñerúa con un gobierno de Carlos Andrés Pérez como el que hubo, porque la gente votó en contra y se respetó. Y este gobierno que lo ha hecho todo, que lo que falta es que quemen el país,
va a ganar unas elecciones. Tú acabas de nombrar la persona clave en todo este proceso. Si a Carlos Andrés lo hubieran dejado terminar sus 9 meses de periodo, a lo mejor estaríamos en otra situación. Y no es esta barbaridad, porque los náufragos decidieron caerle a tiros al tipo que los tenía flotando. Exactamente. Y se ahogaron todos. Y todos terminamos ahogados en este desastre. Así es. Mira, te tengo que tocar el tema obligatoriamente. ¿Cómo ves tú la hora loca norteamericana? Porque de verdad que aquí se está viendo cosas muy extrañas que no se veían ni siquiera con Trump, que todo el mundo habla mal de Trump ahora, porque hasta hace 3 meses Trump era el gran ídolo. Ahora apareció DeSantis y Trump es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque necesitan liquidarlo. Pero en este gobierno se han visto cosas bien extrañas y son movimientos que no se veían en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2 días van 17 muertos. Ayer y antier. Hay 37 tiroteos. Eso es una cosa. Esa hora loca está fuerte. Además, eso no depende ni de Trump, ni de Biden, ni de nada. De algo. Eso es una estupidez americana que es como nuestro decreto de guerra-muerte, que ellos se refugian en el artículo 2 de la enmienda número 2 de los Federal Papers, y que lamentablemente no terminan de aceptar la parte de milicia bien regulada, porque el bien regulado no se lo pone nadie. Entonces tú tienes una nación que tiene entiendo que más de 900 millones de armas, una barbaridad. No, una cosa loca. Dice que hay más armas fuera que dentro del ejército. Sí, claro, no del mismo poderío, pero tú tienes situaciones como esas que tú estás viendo, donde gente, obreros en Monterrey, porque un tipo vio a su mujer bailando con otro, se le caen a tiro, unas cuestiones de unos pobres gente en una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene derecho a tener armas. Tiene erizado ese video que vi de un niñito como de 4 o 5 años con una pistola. Que gracias a Dios no se mató, pero bueno, vamos. O pudo haber matado a la mamá, cualquiera que estuviera ahí. Exactamente. Entonces, ¿por qué llega una arma de ese tipo? Porque tú tienes que regalarle a una niña de 12 años una K-47 rosadito para niñita, para que tú lo uses y aprenda a usarlo. O sea, ese tipo de cosas, eso no tiene sentido. Ahora, vamos a la otra parte del tema. ¿Tú quieres tener armas? Tenla. Aquí están las regulaciones. ¿Tú puedes tener armas? Quizás sí, quizás no. El tipo tiene mal de Parkinson, ¿cómo le da un arma? Entonces, el tipo tiene cualquier cosa, Nadie que deba... Es que yo no entiendo, yo creo que la gente puede tener su arma, como tú dices, bien regulada. Pero, ¿por qué sales a defender a los locos porque están buscando votos? Tanto unos como otros, porque ahora este país se convirtió en lo que éramos nosotros. Pues. Si un ADECO hablaba bien, el copellano era mal. Si el copellano hablaba bien, el ADECO hablaba mal de este. Entonces, nada de lo que este diga. Ahora no se dice nunca algo que los demócratas digan, que los republicanos digan, estamos de acuerdo. No, enseguida hay que destruir eso. Y viceversa. Sí, estamos en un bananerismo de eso. En las redes antisociales. Entonces, pues, como todo el mundo se oye a sí mismo, no llama a nadie, no oye, no escucha la cuestión del otro, no oye lo que... ¿Tú no crees que es porque están pendientes siempre de elecciones? Pues es que antes siempre ha habido elecciones en este país. Y en todas partes. Pero este proceso de 2 años, cada 2 años es así, es de toda la vida, no es nuevo. Sí. El proceso es que las redes antisociales, si tú tienes tu Twitter, tú tienes 5,000 personas en Twitter, son tuyos. Ellos te van a oír a ti, más o menos te ven a ti. Alguno que otro te experimentará, a ver qué dices tú. Son líderes digitales ahora. Pero líderes de una gente con el mismo tono. Entonces, claro, cuando tú no tienes un medio de comunicación que te diga, mira, que hay gente que está pensando distinto, que tú no deberías tener armas. Hay gente que está pensando que tú no puedes, tienes que limitar las armas no letales. Tú tienes que... o cualquier otra propuesta que se te ocurra, que es parte de la discusión y parte de la necesidad de la nación, eso no ocurre. Dígame esa pelea por el aborto, la pelea por los géneros, la pelea por todo, y resulta que yo te apoyo porque yo que quiero es que tú votes por mí. Yo quiero que el tema de ¿cómo se llama? LGTQVA, todas las letras que hay ahora de género, un niñito de 9 años pueda decidir eso. ¿Cómo es posible que... ¿A ti te dejan de hablar de religión y política en la mesa? Casi que nunca.
Cuando no lo hacía, lo regañaban. Ajá. Y ahorita ese es el tema. Exactamente, exactamente. Así esté en la mesa, así esté bailando. Y el tema vacuna que tuvo en una época de discusión. En el mismo tono. En el mismo tono. Nosotros llegamos a una conclusión en familia y en amigos de no hablar ni de política, ni de religión, ni de vacuna. Pero es que a ti no te dejaban en tu casa cuando estabas en la mesa. No dejaban, exactamente. En la mesa que bendita ni se canta ni se grita. Eso es cosas así. O sea, y a uno... Tú no puedes hablar de religión y de política. Pero ahora tú no hablas ni siquiera de espiritualidad. Y no hablas ni siquiera de ideas. No. Es que no es nada científico. Todo es, y tú sabes, están cambiando el switch a la gente, pero sin nada científico como base. Entonces tú tienes un problema que no debería abordarse así. Es que eso lo convirtieron en un tema político. Y además tiene 50 años en ese rollo. Entonces ahora, si tú tocas las letras estas, tú eres un desadaptado. Y tienes que caerte encima y tienes que irte. Pero yo no puedo tener mi opinión. Yo que como tú sabes, me conseguí con la situación de que estoy fuera de gobierno, una serie de cosas, yo he tenido que llenar cuestiones de trabajo. ¿Tú sabes cuántos géneros tengo yo que para escoger cada vez que me pongo a llenar una planilla? Me da risa que a los 60 años te pregunten. 17 géneros, 17. A los 60 y pico de años de uno, entonces tenés que poner masculino, femenino, otro, no prefiere que le digan nada. No binary, gender no sé qué, gender no sé qué, cis no sé qué. Y tienes que investigar para ver cuál es, porque todos los días sale uno nuevo. Entonces, y menos mal, te voy a decir, y menos mal que todavía estamos en orgullo. Sí. Porque si no, dentro de unos años es obligatorio. Y vamos presos. Entonces lo feo nosotros con un zarcillo y la boca pintada. No, yo he cargado zarcillo, ese no es problema mío. El problema y lo de la boca pintada y las uñas pintadas me parece una ridiculez. O los tatuajes, eso no tiene nada que ver. Más allá de lo ridículo o no. Pero yo no puedo... O sea, yo viví situaciones como esta. Y dentro de la loquera que tú llamas la hora loca. Es la primera vez en Estados Unidos que el presidente del Congreso y el presidente de la República son católicos. En la historia de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos un prelado importante que llegó a Washington y de repente vimos que los tenían como muy apagaditos. O sea, él traía una reliquia de José Gregorio y todas esas cosas. Y en las administraciones anteriores le daban carros con motos y cosas esas así. A este no le dieron nada, ni una bicicleta, una cosa así. De repente estamos en la basílica, en el shrine de Washington, que es un monstruo de catedral con todo un montón de cosas y tal. Estamos en las criptas y hay una conversación entre un alto personaje del episcopado de Washington civil y un personaje venezolano, y él le dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Las relaciones ahí, ¿cómo están? Y yo, no, es que Monseñor no se habla con el presidente. Yo pregunto, ¿qué es Monseñor? No, el presidente de la Conferencia Episcopal de Washington. ¿Y por qué no se habla? Porque no le quiere dar la comunión al presidente, que es un tipo que además de todos sus sacramentos y debería de recibir su comunión. Entonces, ¿Y el perdón dónde está? Y aparte del perdón, figuras públicas de ese tamaño. El jefe de la Conferencia Episcopal no le habla al presidente. De su religión. Sí, no. Eso no tiene sentido. Es que hasta por hipocresía tienen que haberse hablado para darle una sensación al mundo de otra cosa. Sí. Así sea de mentira. Sí, entonces pobre, el tipo que viene con la carga, con toda la tragedia, con toda la situación, es el que tiene que llevar la pela. Hablarte de perdón y hablarte de todo, es el que no perdona y el que no quiere. Exactamente. Sí, la verdad que estamos al revés. Es que el mundo está demasiado complicado y es como decía Rómulo que... ¿No es una guerra más ridícula que esta guerra de Rusia con Ucrania? O sea, el tipo tiene plata. Está metido ya ahí, tiene muchísima plata, porque Putin estaba lleno de reales. No, y Rusia también estaba. Aunque está en un momento económico malo, tiene mucho poder ahí. No, pero tenía, en el momento que arrancó la guerra, porque esta guerra ya va para 2 meses, para un año. Un año, el mes que viene. Entonces, en esa guerra de un año, él se comió lo que hubiera podido gastar en un alquiler. Vamos a ponerle una figura, un alquiler a 100 años de un corredor para que llegara a Crimea sus barcos y sacara sus barcos con tranquilidad. En un acuerdo gafo. En sentarse con Ucrania y pagarle un fee y utilízalo. Utilízalo, yo no me meto. Ya reconocí pero 2 veces. Se habla de que estaba muy mal económicamente y políticamente y tuvo que echarle mano a la guerra, que es lo que lo mantiene. Pero pero no tiene sentido tampoco, porque si hubiera llegado a eso, hubiera generado
un nuevo mecanismo de sacar cosas, un nuevo mecanismo de exportación, un nuevo mecanismo de otra moneda, pero lo tienen bloqueado todo. Y es una estupidez. Y aparte de eso, toda la humanidad tiene que ver con eso. Y siento que no tiene regreso. O sea, le está costando mucho como decir, vamos a sentarnos, vamos a llegar. Y cada vez lo están acercando más. Claro, y a finales de año todo el mundo decía, esto no va a ocurrir este año, y es posible que este año ocurra quizá en el segundo semestre o al final del primer semestre. Pero es muy difícil. Entonces, y tú no entiendes una guerra tan ridícula como esa. Mucha gente dice que se cae, Putin apenas negocie. ¿Por qué? Porque le van a cobrar la locura. Sí, 190,000 muertos, hermano. Claro, y el gasto que ha tenido Rusia. Exactamente. Además de todo el gasto que ha tenido en el mundo, porque este país ha gastado más que Rusia. Y la ausencia de figuras. La ausencia de... O sea, tú me dices, no, que son los Sukhoi que están dominando el cielo. Tú me dices a mí que no, que son los tanques, no sé qué. Los alemanes que están esperándolo. No. O tú me dices... Por Polonia. Tú me dices que la estrategia de los generales soviéticos, rusos o lo que sea, era una maravilla. Hermano, están peleando con drones iraníes. Los rusos. O sea, eso... No, y equivocándose todos los días en el blanco. Están acabando con sociedad civil, ciudadanía tranquila, que no tiene nada que ver ni siquiera en una decisión, ni en nada, absolutamente nada. Entonces acabas con una guardería escolar. Y es una guerra absurda. Estúpida. Todas las guerras son absurdas. Como todas. Pero esta es... yo no, de verdad todavía no entiendo por qué, cómo se equivocó toda la comunidad de inteligencia global. O sea, ¿qué es esto, mano? Mira, José, tú que estabas ahí más o menos metido también en la onda del gobierno anterior, ¿por qué nunca le hicieron un cariñito como gobierno a la estatua de Bolívar aquí en...? Porque lamentablemente la estatua de Bolívar no depende de los consulados ni de los países. Pero no podía el gobierno promover algo entre los ciudadanos venezolanos que se rasgan la vestidura por Bolívar, aunque se echen un poquito de pintura a eso. ¿Sí? Técnicamente pudiéramos haber hablado con la alcaldía para que la alcaldía hiciera algo, pero la alcaldía, como todas partes del mundo, está preparando su problema del COVID. Y la pandemia. Y la pandemia. Entonces, claro, es una situación difícil. ¿Cómo ves tú? Pero es una buena idea, se puede tratar todavía. Yo creo que hay mucho venezolano aquí que todavía nos duele eso y tratar de impulsar un poco. Yo no he tenido tiempo de ir a ver cómo está la... Sí, no, ahí eso es el depósito de palomas más increíble que hay. Sí, pero, con todos sus excrementos. Pero aparte de eso, a esa estatua le ha pasado de todo. A esa estatua le quitaban la espada, a esa estatua y cada vez que iban a robarse algo iban a poner una corona primero allá. Exactamente. Entonces, como en toda Venezuela, pues. Cuando tú ves una ofrenda floral y acomódese porque algo se va a perder. Sí, pero entonces esa estatua ha tenido sus tiempos buenos y sus tiempos menos buenos. Entonces, pero claro, es un emblema del país. ¿Qué podemos hacer con el emblema del país? Con la comunidad, decirle a la comunidad, mire, vamos a la alcaldía, esa estatua le corresponde a la alcaldía de Miami, ¿no? City of Miami. Sí. Y hablar con Suárez, que además es un tipo bastante accesible, sí, muy amplio. Bastante accesible a la comunidad y decirle, mira, vamos a echarle una arregladita a esta, vamos a hacer un detallito, una congregación ahí, unas flores, algo, pintarla, quitarle todo ese... Sí, pero de verdad que está fea. Echarle una limpiadita. Sí. Y bueno, y tampoco he visto dentro de los líderes del exterior a ninguno apoyando esta... Aquí sigue peleando con aquel, con el otro. Ya están todos acabados y sin embargo se están acabando entre ellos. Pero creo que... Pero nadie sale en una proclama, en un acto, a decir, bueno, venezolanos, aquí está, vamos a mandarle este poco de comida para que ustedes por lo menos sigan peleando en la calle. Nada, no hay una ayuda, ni siquiera hay un pronunciamiento de nada, ¿no? Qué falta de liderazgo tan serio. Creo que eso va a venir porque hay que irse arreglando poco a poco. Eso no... Nosotros estamos en un cambio de época, dice mucha gente, no una época de cambio. Y sí es verdad porque a mí me comentó alguien que trabaja en Venezuela que el problema del dinero en Venezuela no lo han podido frenar, toda esta cantidad de marchas y esta cantidad de cosas que siempre parecían bonos y aparecían cosas buenas y habían acuerdos con los sindicatos y todas esas cosas porque el gobierno ha sido inteligente en eso, deja llegar hasta la orilla y retrocede. Sí, el problema es que el tiempo de beneficio va a ser muy poco. Vamos a imaginar, como están tratando de hacer con Sidor, que le van a pagar $120 en vez de $6 mensuales. $120 de salario mínimo. Sí, porque si quizás antes te duraba 6 meses, ahorita no te dura 3 semanas. No, nada. Entonces, claro, ¿cómo vas a enfrentar tú dentro de 3 semanas? Una cachapa cuesta $10. ¿Cómo vas a enfrentar tú dentro de 3 semanas situación peor? Y dice que se perdieron 4.500 millones de la renta petrolera que no encajaron.
Esa es la crisis. En este pedacito. En el último 6 meses. En los últimos 6 meses. Eso es un pedacito. Se han perdido casi 1.000 millones de dólares. Sí. Perdido. 1.000 trillones. O sea, un trillón, no sé cuánto. Yo de esa cifra. Que esos que uno no lo sabe ni le caben en una calculadora. Sí, tampoco. Exacto. Un cajón de cero y un uno adelante. Exactamente. O sea, una carretilla de cero. Una carretilla de cero y un uno adelante. Sí, de verdad que sí. Bueno, o sea, mira, se nos acabó el tiempo. Ya tenemos una hora aquí ni nos dimos cuenta. Sí. Y de verdad quiero agradecerte que estés aquí. Quiero darte la bienvenida porque por ahí me contaron que vas a hacer un programa aquí en la radio, que me imagino va a ser bien interesante, como todas las cosas que tú emprendes. Vamos a hablar de la nación, de los Estados Unidos, del destino manifiesto de la nación americana. Se llama Nations Adult Voice. ¿Y cómo vas a hacer con Trump? ¿Le vas a caer a golpe a Trump? No vale, Trump es producto de la nación americana, como todo el mundo. Porque yo he visto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo no es que soy pro Trump ni estoy en contra ni a favor. Hermano, yo nunca he sido trumpista, no creo que vaya a serlo, ni creo que tenga oportunidad de serlo o no. El problema con Trump es que yo sigo a Trump en política desde el 2005, cuando él sacó una cosa que se llamaba la caravana del dinero, cuando vino aquí al Sunrise y con Giuliani, con una señora que hace cosas de economía, y con el curita Osmond, que después pusieron preso, y todo un paquete. A mí me pagaron $50 unos amigos míos para meterme en el techo del Sunrise. Abajo había gente que pagaba $5,000 para tomarse un café con él. Okay. O sea, ahí hay varias cosas. O sea, Trump es un personaje, es un celebrity de esta época. No es cualquier cosa así como así es. Las Kardashian, ese tipo de cosas. En política sí. Que llamémoslo como lo quiera, que tú te estás burlando. No. O sea, ese es el tema. Él sacó un programa de televisión, un reality show, se hizo famoso con su reality show. No, y lleva muchos años en el tope. Y con todo su trabajo y todo su dinero. Todo su tema y todo su dinero. Sí. Todo el riesgo que toma. O sea, ha quebrado 12 veces. Trump es el resultado de la falta de líderes. Toda una historia, y además de lo que yo llamo una tara básica del capitalismo, que es la avaricia. Así como el socialismo, es la pobreza. La avaricia, el problema del socialismo es el control. En la tragedia del control lo hace rígido y perverso. La tragedia del capitalismo es la avaricia. Entonces uno tiene que ir todo el tiempo controlando los mecanismos de avaricia para poder manejar más o menos bien el capitalismo. Entendiendo tu concepto perfectamente, entiendo que la avaricia pervertida de la izquierda es mucho más complicada. No, las dos son avaricias las dos. Son un desastre las dos. Pero entonces, una yo no creo. En favor de unos pocos. En cambio aquí el que pueda lo hace. Yo no creo que Trump, varias cosas. No creo que Trump deje de ser candidato. Porque si deja de ser candidato, pierde acceso al capital que tiene montado, que todavía recoge plata. Tiene necesidad de tener abogados que lo defiendan del montón de juicios que tiene encima. No es ninguna novedad que tenga juicios encima, porque los ha enfrentado durante los últimos 50 años, y para él es como levantarse de la cama así como yo tomo café, él va a ver cómo está el juicio. Y bueno, esa es la situación. No, y además, mira. ¿Me gusta Trump o no me gusta? A mí no me gusta, personalmente. Cuando tú le ves que le tienen tanto miedo, es porque algo trae. A mí lo que me preocupa es que una nación tan joven como esta, y con tanta capacidad y con tanta innovación, con tanta inteligencia artificial, esté entre dos hombres octogenarios. Eso es grave. Y yo desde que vi a DeSantis, que ganó en 2 horas, y veo que Arizona todavía estaban contando votos hace como 3 días, me di cuenta que se pusieron de acuerdo. Lo de DeSantis de las 2 horas es producto de las elecciones del 2000, donde aquí se mataron porque pasaba lo mismo que en Arizona. Estoy de acuerdo contigo, pero es que hicieron unas elecciones donde, qué casualidad, donde está el que van a liquidar, con el que quieren liquidar o pretenden liquidar a Trump, en 2 horas hubo resultados. Y en Arizona, que tiene la mitad de la gente que tiene aquí, hayan pasado un mes y no sabían quién había ganado. Pero es un país, es un estado muy particular. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, pero para que un sistema de eso funcione, ¿tú crees que debería funcionar igual en Florida que en Arizona? Con todo lo particular que sea. Aquí hay 5,000 sistemas electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que políticamente hablando, yo entiendo que escogieron ya a DeSantis para liquidar a Trump dentro del Partido Republicano. Te lo voy a poner sencillo y en términos floridanos. Lo que tú ves aquí en la 25 con la 87, en el Consejo Nacional Electoral de ahí, el centro de votación. El centro de votación, y no es lo mismo que vas a ver en el Downtown Fort Lauderdale. No es lo mismo. Es otra cosa. Aquel es otra cosa. Alguna cosa tiene distinta. El programa tiene un tema. Autonomía. Y así es en todos los condados de los Estados Unidos. ¿Y tú crees que Biden repita como candidato?
Sí, no veo ningún otro candidato demócrata todavía. ¿Y la Harris? No la veo. No la veo, ¿verdad? Bueno, yo creo que Trump, Biden con su sapiencia, que todo el mundo dice que está viejo y loco, yo no creo en eso, dijo, es que ella sería perfecta otra vez para vicepresidente. Y ya la liquidó la candidatura ahí. No, pero aparte de eso... Voy a estar pendiente de tu programa, José. Biden porque vamos a aprender, y créame, amigo, con este señor se aprende cada vez que se habla. Y aunque creamos que estamos en una controversia de esa, yo he disfrutado muchísimo el programa de hoy, porque es que tenemos maneras de pensar, a veces encontradas, a veces iguales, pero tenemos maneras de plantearlo distinto. Y gracias, José, de nuevo. Vale, gracias a ustedes. Y esta es tu casa, este es tu programa, y suerte en tu programa también. Amén, amén. Gracias. Y ustedes, amigos, gracias por estar conmigo como siempre. Lo único que les deseo es que sean felices, más nada. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, José. Gracias a ti. En enero, Doral Voice cumple un año al aire y estamos de fiesta. Gracias por su sintonía y apoyo. Más de 1000 horas de programación con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento y mucho más a toda la comunidad de Doral y el sur de la Florida. En el 2023 seguimos creciendo con nuevos programas, música, noticias locales, nacionales e internacionales con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo, Odyssey, Spotify, Alexa y nuestras aplicaciones Android y Apple, y muy pronto en nuestra señal radial. En el 2023, Doral Voice seguirá siendo la radio oficial de Doral y la voz para la comunidad. Yo me especializo en todo tipo de lesiones personales. En mi oficina nosotros representamos a las personas que han sido lesionadas por la negligencia de otro, es decir, accidente de carro, resbalón y caída, un asalto en un parqueo, todo tipo de lesión. En nuestra oficina nosotros nos tomamos el tiempo para entender la necesidad de la persona que está llamando. Entendemos que estás llamando en un momento difícil en tu vida, donde estás lesionado. Nosotros nos comunicamos con el cliente, lo ayudamos a buscar atención médica y le explicamos y lo educamos en todo lo que es la parte legal del caso. Es importante contratar a un abogado de confianza, a alguien que entienda sus problemas específicos y personalmente. La comunidad de Doral merece transparencia y no acuerdos a sus espaldas. Eso no es juego limpio. El contrato con la empresa Covanta, operadora del incinerador, fue renovado sin contar con una plena participación de los residentes de Doral. Esto significa prolongar la contaminación, el daño a la salud de sus habitantes y un enorme despilfarro. Un nuevo incinerador vale más de $1.000 millones. Doral, Miami-Dade y Florida merecen un sistema sostenible. Dígale a la comisión de Miami-Dade que la pelota está del lado de su cancha y que le saque tarjeta roja a Covanta. Visite www.floridarising.org/incinerador, patrocinado por Florida Rising Together Inc. Muy buenos días. Si tienes una idea de negocio o un negocio establecido, debes estar aquí. En Business Expo por Community Networker, el lugar ideal para relacionarte y hacer nuevas alianzas de negocios, además de conferencias que hablarán sobre las últimas tendencias de negocio. Para más información, envía un mensaje de texto al 786-312-7675. Business Expo Doral es organizado por Community Networker. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com.